Buenos días a todos, buenos días chicos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en el... Vaya por Dios. Bueno, así lo es. Estamos en la estación de Winchester. Ahí está. Y ahora llega otro tren. Perdón. Gracias. Ahora. Eso. Hola, buenos días. Repetimos. Repetimos. Hola, buenos días. Estamos en Winchester, que no tiene nada que ver, por cierto, con ningún tipo de rifle, sino que es una de las ciudades más antiguas de Inglaterra y la primera capital de Inglaterra. I am down, don't feel so sure, 'cause I can change my mind. Y esta es la estrella del castillo, que es la mesa redonda del rey Arturo, que según investigaciones la mesa es del siglo XIII, y en 1516 el famoso Enrique VIII mandó pintar la mesa, y en el centro está representada la rosa de los Tudor, porque ellos creían ser descendientes del rey Arturo. Not the first time you can change me. You can change me. You're in that place. It's such a waste. Look what you have done. I got away. I couldn't stay. I got a taste of all I ever wanted. It's too late. Hola, ya estamos en el centro de Winchester, estamos en la calle principal, que está peatonal, llena de casitas chulas. Bring me back to life. Bueno, estamos en la catedral, en el interior de la catedral de Winchester. La entrada vale 10 libras, se puede usar todo el año, y la catedral fue construida en el siglo XI. Para que veáis las vidrieras, lo bonitas que son. Esta catedral estuvo a punto de hundirse a principios del siglo XX, pero un señor llamado William Walker se metió durante 6 años en los cimientos de la catedral a excavar, y consiguió con sus propias manos, según cuenta la historia, salvarla. And I am yours till I run. Don't ask me why. That's what I do. Always have done. You can change me. You ¿Queréis conocer al señor William Walker, el que se metió debajo de los cimientos de la catedral para salvarla? Os lo presentamos, aquí lo tenéis. En uno de los lados del altar está esta pila bautismal del siglo XII, que se sigue utilizando todavía hoy. Y de todas las tumbas que hemos visto en la catedral, esta es quizás la más famosa. Como podéis leer, es la tumba de una escritora inglesa súper conocida, que seguro que habéis leído alguno de sus libros, y es Jane Austen. Hola. Como hace un día estupendo, creo que hace 30 grados o así, nos hemos venido a comer a Abbey Gardens, porque nos apetecía al fresquito y nos hemos hecho un picnic. ¿Verdad que sí, bichito? Efectivamente.
Mira, enseña el picnic. En lugar de irnos a comer a un restaurante, Sí, que aquí son, por cierto, bastante Carillos. carillos comparado, sí. pues hoy decimos, nos tiramos aquí en el parque, Que nos, para 2 días de sol que tenemos nos comemos en este país. un buen bocadillo y ala, Sí. y para adelante. Así que van unas patatas, agua y unos bocadillos. Ala, aquí tenemos el menú. Eso. Vamos a comer, descansar un poquito y después a seguir viendo la ciudad, que todavía nos queda mucho por ver. Ala, Adiós. adiós. You're in that place. It's such a waste. Look what you have done. I got away. I couldn't stay. I got a taste of all I ever wanted. It's too late. Hemos llegado al castillo de Bovesley. Bovesley o... ¿Cómo se pronuncia? No lo sabemos. O similar, sí, parecido. Bueno, lo que queda de él, porque está en ruinas. Pero bueno, la entrada es gratuita, así que vale la pena. Vamos a dar una vuelta por aquí. Y aunque se le conoce como un castillo, era un palacio de lujo donde vivían los obispos de Winchester. Desde la parte alta hay una panorámica muy buena de toda la que era la superficie del palacio, y la verdad es que se ve perfectamente todavía las ventanas, las puertas, y yo creo que desde aquí arriba se puede ver realmente lo grande que era. Se conserva una mesa de picnic. Bueno, sí, la mesa de picnic, a ver que si la saco ahí. Dudamos seriamente que sea del siglo XII, pero bueno, ahí está. Bueno, chicos, echando la imaginación, porque hay que echársela, les vamos a enseñar la cocina. Bueno, o lo que queda de ella, porque nada más que es completamente un poquillo complicado imaginárselo, pero aquí, bueno, esto le falta la mitad, era mucho más alto, era una torre, y aquí estaba la gran cocina durante 500 años. Venimos a despedir el vídeo, que se nos ha ido la pinza total. Es que hemos pasado un poquito de calor. Pero ha sido un día bueno. No, sí, ha sido un día bonito, Nos ha gustado mucho. con muchas cosas que ver, sí. Así que Y para una excursión de un día de Londres, perfecto. Viene Se puede ver fenomenal. bien en un día. está una horita nada más de ¿En tren? En tren, y así que nada, perfecto. Así que nada, súper recomendado. Gracias por acompañarnos. Exactamente. Y por supuesto, suscribiros, darnos un like, que se nos viene muy bien. Sí. Y nada, nos vemos en otra ciudad. Pues nada, adiós. Bueno, vale. You can change me. You